Buenos días a todos los que se están conectando, además desde distintos países, ¿no? Muchas gracias por estar acá en nuestro encuentro respecto de un tema tan relevante como es la libertad de expresión, que nosotros en Libertad de Desarrollo lo vemos como uno de los elementos fundamentales, ¿no es cierto?, para preservar y para fortalecer la democracia. Está con nosotros John Müller, quien va a guiar esta conversación entre Miguel Enrique Otero y también Carlos Fernando Chamorro, que estamos esperando que todavía se conecte. En su defensa, él está en este momento en Costa Rica, que son 2 horas antes que Chile, por lo cual son las 7:15 de la mañana, y nosotros esperamos que a la brevedad se pueda conectar. Muchas gracias, Miguel Enrique, por aceptar esta participación en este evento. Nosotros creemos que el reconocimiento y protección de la libertad de expresión ha sido fundamental en el desarrollo de las democracias, y en ese marco queremos relevar la libertad de la información a través de una prensa libre. Lamentablemente, en el último tiempo en Chile, a partir de las distintas candidaturas presidenciales para las elecciones que tenemos a fin de año, se ha ido instalando un debate respecto efectivamente respecto de los quizás límites que distintos candidatos han querido o han propuesto colocarle a la prensa bajo distintos argumentos que muchos se parecen probablemente a los que hemos visto en Venezuela y en Nicaragua. Así que no me quiero alargar mucho más. John, muchas gracias por tu participación en este evento, y muchas gracias, Miguel Enrique, y estamos atentos a cuando se conecte Carlos Fernando. Gracias. Te paso la palabra, John. Gracias, Betina. Gracias. Es un placer conversar a través de esta invitación de Libertad de Desarrollo con Miguel Enrique Otero y con Carlos Fernando Chamorro. Tú preguntabas si nos conocíamos personalmente. Miguel Enrique lo conozco desde el año 97, que es la época en la que yo estaba terminando de ser director del Universal de Caracas y competía con el diario de Miguel Enrique, El Nacional. Pero nos hemos conocido posteriormente en algunas actividades en las que estuvimos precisamente en Venezuela, viajando juntos y advirtiendo en distintas ocasiones, advirtiéndole a los venezolanos de las amenazas, de la deriva dictatorial que suponía el chavismo. Y en esa época Miguel Enrique todavía era un hombre libre en su país. Luego dejó de serlo, empezó a ser perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro y tengo la suerte de que comparte ciudad hoy conmigo y lo tenemos en Madrid. Yo creo que él es un personaje fundamental. La gracia que tienen los dos invitados que Libertad de Desarrollo ha convocado hoy, y Betina también, es que pertenecen a dos grandes familias de editores periodísticos de América Latina. En América Latina, a diferencia de otras latitudes, las familias periodísticas han sido muy importantes para el desarrollo de la prensa liberal, fundamentalmente. Y la familia de Miguel Enrique, históricamente con el Nacional, se remonta a 3 o 4 generaciones de intelectuales que han estado en el periodismo. Es más, hay un detalle que el público chileno tiene que saber. Yo creo que Clara Rosa Otero, que es tía de Miguel Enrique, una de las hijas de Enrique Otero Vizcarrondo, que es su abuelo, es una de las benefactoras que dio dinero en Chile para que se construyera la sede del primer edificio de la Facultad de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Que voy a aprovechar también de presentar al ausente. Esperemos que aparezca Carlos Fernando Chamorro. ¿Qué puedo contar de otra familia, otra dinastía periodística que ha sido fundamental en Nicaragua? Carlos Fernando Chamorro, director del Confidencial y de Esta Semana en Nicaragua, es hijo del famoso Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el hombre cuyo asesinato provocó la guerra contra Anastasio Somoza, el levantamiento contra Anastasio Somoza, y también es hijo de Violeta Barrios de Chamorro, que protagonizó lo que podríamos calificar como el retorno a la democracia en los años 90, cuando derrotó inopinadamente e inesperadamente a los sandinistas. Se pensaba en ese momento que iban a instaurar una dictadura que ha venido con rebote, porque se está instaurando, el propio Ortega la está instaurando ahora, casi 30 o 40 años después de aquellos sucesos, y como le ocurriera a su padre, Carlos Fernando Chamorro está también en el lado de la libertad una vez más y siendo perseguido por el régimen nicaragüense, donde parece que los liberales no tenemos descanso. Vamos a aprovechar que Miguel Enrique está
conectado y yo te quiero dar la palabra para que tú hagas tu exposición acordada para este coloquio. Tienes aproximadamente entre 10 y 15 minutos que tú quieras usar, Miguel Enrique. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias y un gran saludo, recordando la época que estuviste en Venezuela, que era otra Venezuela de la que hay hoy en día. Pero bueno, la verdad es que el tema de libertad de expresión en Venezuela es un tema muy emblemático, porque a diferencia de lo que hacen las dictaduras comunistas tradicionales, que es el primer día, como lo hizo en Cuba, el primer día estatizan todos los periódicos, eliminan todo el periodismo independiente, ponen el periodismo a depender del órgano del Partido Comunista, y desaparece, el periodismo desaparece, independientemente de lo que hagan, lo que hacían periodistas. El caso venezolano y el caso de los populismos autoritarios es distinto. En Venezuela tiene un concepto muy bien definido, que está en el Plan de la Patria, que es el programa que hizo Chávez en los primeros años, que no tenía nada que ver con su programa electoral, donde en ese Plan de la Patria él coloca la frase hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano en el largo plazo. Porque el modelo cubano es el modelo de inmediatamente la dictadura del proletariado asume la cuestión mediática. En la hegemonía comunicacional populista autoritaria, pues es una tendencia en el largo plazo. Entonces, como tendencia en el largo plazo, tiene etapas, donde ellos van limitando la libertad de expresión por pasos. Lo primero que hicieron fue con la radio y la televisión. Ellos aprobaron una ley, la ley Resorte, en la cual convertían al órgano regulador, porque la radio y la televisión son concesiones del Estado del espectro radioeléctrico, entonces convertían ese órgano regulador en un órgano punitivo, discrecional. Tomaron una medida muy fuerte al principio, que es cerrar Radio Caracas Televisión, que era la gran televisora, y la cerraron no renovándole la concesión, porque eran concesiones. La cerraron y posteriormente la ley Resorte, con ese órgano regulador, crearon unos mecanismos punitivos donde todo el mundo se autocensuró. Sencillamente, el que no se autocensuraba, inmediatamente lo sancionaba. Entonces, existen las mismas estaciones de radio y de televisión, la misma familia, porque no es que las han estatizado, están las mismas familias, la familia Cisneros, la familia de Camero, la familia, todos son dueños de aquello, pero en unos medios estatizados, autocensurados, perdón. Con la prensa no eran concesiones, concesiones del Estado, entonces con la prensa fue un poco más complicado. Ellos, claro, aplicaron toda la cuestión represiva, los asaltos con los colectivos, los juicios, en fin, pero no podían controlar la prensa. Y con la prensa, el paso que dieron fue el paso del newspaper, el acceso al papel periódico, papel prensa. Ellos crearon un mecanismo financiero al cual era imposible para un periódico independiente comprar papel prensa. No es que le prohibían comprar papel prensa, sino que el mecanismo financiero lo hacía impráctico, imposible. O sea, había un cambio dual. En el cambio dual, a todas las empresas le daban el cambio preferencial, y a los periódicos no le daban el cambio preferencial. Bueno, la diferencia era 1 a 1000. Era imposible comprar papel así. Entonces los periódicos independientes empezaron a desaparecer sin papel y a migrar al internet, a migrar a plataformas web. Eso hicieron la mayoría de los periódicos, salvo algunos que ellos compraron. Ellos compraron el Universal, compraron Últimas Noticias, compraron Notitarde con dinero público. A mí trataron de comprarme, me ofrecieron un dineral, yo no iba a caer en eso, muriendo la boca afuera. Y esos periódicos los convirtieron en periódicos oficialistas, y a los demás la imposibilidad de obtener papel prensa pues los pasó a hacer una plataforma web. La plataforma web es algo incontrolable relativamente. Las plataformas web por lo general están alojadas en Estados Unidos, en otros países. Sin embargo, ellos tienen todavía el sistema de bloqueo, que es que las telefónicas, ellos le dan instrucciones para que bloqueen las web, y las bloquean, y tienen bloqueadas páginas que no son venezolanas. Infobae está bloqueada en Venezuela, por ejemplo.
Entonces las telefónicas tienen la instrucción de bloquear páginas. Nosotros bloquean discrecionalmente, a otras bloquean totalmente, como la patilla, pero es un sistema de bloqueo. Entonces termina el venezolano sin tener acceso a la información. De hecho, el 60% de los venezolanos solo tienen acceso a un solo medio, que es el Canal 8, que es el canal del Estado, que es una cosa realmente lamentable como televisora. Pues parece la televisora albanesa de la época de la dictadura de Albania. Y además eso está acompañado de todo tipo de agresiones administrativas, tributarias, penales, en fin. Entonces, claro, al final nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos nuestra página web, pero nos asaltaron el edificio y nos lo quitaron. Una supuesta demanda de difamación que introdujo Diosdado Cabello, una demanda de difamación porque nosotros habíamos publicado una nota que había salido antes en ABC de España diciendo que Diosdado Cabello estaba siendo investigado por narcotráfico por un fiscal federal de los Estados Unidos y que la publicaron 80 periódicos del continente porque el día siguiente las agencias noticiosas lo rebotaron, Associated Press, etcétera, y nosotros la publicamos. Entonces nos hacen una demanda de difamación, Diosdado Cabello no demandó a la ABC, pues, o sea, que es el origen, y además después quedó demostrado que la tal noticia era cierta, porque la DEA dictó una orden de captura de Diosdado Cabello y ofrece $10 millones de recompensa por su cabeza. O sea, que obviamente si ellos hicieron eso porque lo estaban investigando. Nosotros no publicamos que era narcotraficante, sino que lo estaban investigando. Bueno, y esa es la historia. Nosotros, bueno, un daño patrimonial gigantesco y ellos lo que quieren es que desaparezcamos como medio, ni siquiera tengamos posibilidad de hacer una página web. Sin embargo, ahí estamos y vamos a sobrevivir y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Afortunadamente existe Internet y los bloqueos se pueden bypassear con WhatsApp, con las redes sociales, etcétera, aunque claro, no es lo mismo y ya definí lo que era el acceso a la información en Venezuela. Pero el tema es que la ventanita de libertad de expresión en Venezuela es mínima, porque ellos, el plan que está en el plan de la patria de hegemonía comunicacional, casi que lo ha llevado a sus últimas consecuencias al modelo cubano. Muy bien, gracias Miguel Enrique por tu intervención. Mientras hablabas hemos tenido la ocasión de ver cómo se conectaba Carlos Fernando Chamorro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, buenas tardes acá en España, buenos días allí y en Santiago de Chile. Espero que todo esté bien. Y antes de que te conectaras, hice una pequeña presentación biográfica de ambos, conté en líneas generales cómo pertenecéis a dos de las grandes dinastías periodísticas de América Latina, de la prensa liberal latinoamericana, y de alguna manera también glosé tu figura diciendo que más o menos cada cierto tiempo tu familia representa o consigue concitar, digamos, la defensa de las libertades en tu país que están permanentemente amenazadas, cosa que resulta increíble. Le pasó a tu padre, ha sido tu madre también como presidente, y a tu hermana ahora, y ahora tú. Con lo cual, te cedo la palabra para que en unos 10 minutos nos puedas explicar el panorama y la situación en la que te encuentras. Muchísimas gracias y primero mis disculpas por no haber estado con posibilidad de conectarme al inicio de este encuentro. Y muy honrado de participar y estar también con Miguel Enrique Otero, con quien compartimos parte de esta aventura de resistencia de la prensa independiente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en otros países. Yo creo que lo que define y lo que diferencia nuestro caso de Nicaragua, igual que el de Venezuela, e incluye también a Cuba en eso, es que son países en los cuales el Estado definió a la prensa no como un adversario, sino como un enemigo. Y al enemigo se le aplasta. Al enemigo, con el enemigo no compite el Estado por la agenda pública, sino simplemente busca cómo eliminarlo. Los procesos pueden ser súbitos o pueden ser de larga duración y los mecanismos, los instrumentos son todos los que están a disponibilidad del Estado para acabar con la prensa. El régimen de Ortega en Nicaragua tiene 14 años en el poder. Inició con ataques y confrontaciones con la prensa. Nosotros publicamos en
2017, la primera investigación sobre un caso de corrupción del nuevo gobierno de Daniel Ortega. Y bueno, la reacción fue una reacción de linchamiento contra mi persona, contra el medio de comunicación, en los medios estatales, en los medios vinculados al gobierno, donde me acusaron hasta de narcotraficante por haber publicado una denuncia de un caso de tráfico de influencia. La fuente que brindó la información fue intervenido su proyecto turístico, y otra fuente, que era un diputado que también había brindado información, fue despojado de su escaño legislativo. Menciono eso solo como un ejemplo de lo que ocurrió en 2007, y luego, bueno, una serie de acciones de presiones, intimidación, utilización de leyes hasta cierto punto, porque la naturaleza del régimen de Ortega ha sido más de facto el tipo de acciones contra la prensa. De hecho, puedo mencionar que mi propia redacción ha sido asaltada en 2 ocasiones por la policía, por lo cual yo estoy ahora exiliado en Costa Rica en diciembre de 2018 y ahora recientemente, el 20 de mayo de este año, y nunca han exhibido una orden judicial, ni siquiera han brindado una explicación de decir por qué hacen lo que han hecho. Y sin embargo, durante un periodo largo, entre 2007 y 2018, en Nicaragua había cierta tolerancia a la existencia de una prensa crítica que hacía periodismo investigativo, denunciaba corrupción. Y bueno, existíamos y la gente decía, bueno, pero ustedes están ahí, ustedes pueden opinar, ustedes pueden criticar, ciertamente asumiendo las consecuencias de las represalias. La explicación que yo tengo hacia eso es que, bueno, el régimen no sentía que su poder estaba amenazado. Tenía realmente un control total de la sociedad nicaragüense, en buena medida también respaldado por una alianza económica que el gobierno autoritario de Ortega hizo con los grandes capitales de Nicaragua, de Centroamérica y de la región, que le dio legitimidad política sin democracia y sin transparencia. Y bueno, y a pesar de las denuncias de la prensa, de los casos de corrupción que nosotros presentamos, mientras tenían control y no se sentían amenazados, podían tolerar esos espacios de prensa independiente. Cuando en Nicaragua estalló lo que nosotros llamamos la rebelión de abril, las protestas espontáneas que surgieron en abril de 2018 y que se prolongaron por 2, 3 meses, y que masivamente la gente salió a las calles, los universitarios se tomaron los campus, levantaron barricadas en las ciudades y tranques en algunas carreteras. Bueno, el régimen perdió el control político del país. Quedó en evidencia que era una minoría política y que había una mayoría política que estaba demandando la salida de Ortega del poder, elecciones anticipadas, reformas políticas. En ese momento, la prensa se convirtió en el enemigo número 1. Y en esos días de abril mataron al periodista Ángel Gaona, cuando estaba haciendo una transmisión. Destruyeron físicamente Radio Darío con ataques paramilitares, asaltaron a periodistas e impusieron la censura televisiva. Censura televisiva que fue desafiada y derrotada primordialmente a través de las redes sociales, que ha sido el mecanismo para evitar la censura audiovisual. Pero ciertamente yo soy un productor audiovisual y también dirijo un sitio web, el Diario Digital Confidencial, que también tiene una versión impresa, pero básicamente somos un medio multimedia. Hasta 2019 yo podía transmitir mi programa de televisión en televisión abierta, que también se distribuía a través del sistema de cable. Hoy eso está vetado. Y está vetado por una amenaza directa del gobierno al dueño del canal privado, que le dice, si usted transmite eso, le cerramos el canal. Y simplemente nosotros solamente transmitimos nuestros contenidos audiovisuales a través de YouTube y a través de Facebook. Yo diría que la escalada, la embestida de estas agresiones contra la prensa, bueno, también fueron contra la sociedad nicaragüense en su conjunto. Ha habido un doble asalto, una doble agresión contra nuestro derecho a difundir información, a tener acceso a nuestras fuentes, y por otro lado contra la libertad de expresión, al grado de que en este momento, si usted me pregunta cómo se hace periodismo en Nicaragua, bueno, fuentes públicas no teníamos antes.
Durante más de una década no hemos tenido acceso a fuentes públicas, a pesar de que en Nicaragua existe una ley de acceso a la información pública que fue papel mojado desde el momento en que Ortega llegó al poder en el año 2007. Sin embargo, el acceso a fuentes independientes ha sido amplio. Eso es lo que ha hecho posible brindar la verdad sobre la tragedia humanitaria que ha ocurrido en Nicaragua por la COVID-19. Según el gobierno, en Nicaragua solo han fallecido 200 personas por la COVID-19. Sería un milagro mundial. La verdad, de acuerdo a las investigaciones de la prensa independiente, de los médicos salubristas, de los epidemiólogos, es que el número de fallecidos supera los 9,000, los 10,000 por personas que han muerto por neumonía, por infarto. Lo pongo eso solamente como un ejemplo. Bueno, hoy los médicos están perseguidos. Los médicos están exiliados. Hay una ley que el régimen aprobó llamada de ciberdelitos que está siendo invocada y están llamando a los médicos para decirles si ustedes brindan información sobre cosas que solamente el Ministerio de Salud puede brindar, le vamos a quitar su licencia para ser médico. Ese es un ejemplo. Igual están perseguidos los empresarios, igual están perseguidos los líderes políticos, los líderes cívicos, los economistas, los analistas. Entonces no hay fuentes, no hay acceso a fuentes directas de información. Hay que ingeniárselas a través de mucha creatividad y de muchas otras formas para tratar de preservar un periodismo que aún en medio de la polarización pueda brindar información confiable. Para nosotros la batalla primordial de nuestra resistencia es seguir haciendo un periodismo que brinde información en que la gente tenga confianza. Porque es cierto, y por el otro lado, el régimen de Ortega creó su propia maquinaria de medios. La mayoría de estos medios no son del Estado, ni públicos, ni siquiera del partido de gobierno. Son parte de un consorcio empresarial familiar administrado por los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Yo puedo poner un ejemplo concreto. El Canal 8, por ejemplo, que era propiedad del empresario Carlos Briceño, con el que yo tenía una relación empresarial como productor independiente. Yo le compraba tiempo para divulgar mis programas de televisión. Bueno, en el año 2010, ese canal fue comprado con el dinero de la cooperación estatal venezolana, privatizado de manera corrupta por los Ortega Murillo, y sacaron un desembolso de Albaniza de 9.7 millones de dólares para comprar ese canal, y al día siguiente no era un canal público, al día siguiente pertenece a Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel y Rosario Murillo. Así como ese caso, hay 5 canales de televisión, varias radioemisoras, medios digitales, pero no tienen credibilidad y no gozan de la confianza de la población. Para terminar, en Nicaragua también ha habido un proceso de ahogamiento de los diarios. De hecho, ya cerró el Nuevo Diario, la prensa sigue sobreviviendo con muchas restricciones de acceso al papel, como mencionaba antes Miguel Enrique, de lo que ha sido la historia de Venezuela. Hay leyes que amenazan a la prensa, pero realmente la maquinaria de represión actúa y después justifica por los medios legales. No, este no es un régimen de derecho, no existe absolutamente la más mínima protección, y la invocación de esas leyes es simplemente para criminalizar. Y así fueron encarcelados mis colegas Miguel Mora y Lucía Pineda en diciembre de 2018, cuando asaltaron mi redacción. Una semana después asaltaron 100% Noticias. Ellos fueron capturados y fueron procesados por 2 delitos: incitación al odio y terrorismo, por hacer periodismo. Bueno, eso es un poco yo diría el estado actual en que se encuentra la prensa hoy. Bueno, lo nuevo es que después de 2 años bajo estado policial y con estas restricciones, yo regresé a Nicaragua del exilio a finales de 2019 a desafiar al régimen, a reclamar mis derechos, a reclamar la devolución de mi redacción confiscada. No cambió nada, simplemente seguí haciendo periodismo. Pero en estos últimos 3 meses, desde el 20 de mayo, cuando asaltaron mi redacción, inició esta escalada represiva para cerrar de manera definitiva el espacio político y la vía electoral en Nicaragua. Hoy hay
además de los 120 presos políticos que ya existían, hay 32 nuevos presos políticos, entre los cuales están varios de los aspirantes presidenciales. Mi hermana Cristiana, está por el otro lado mi hermano Pedro Joaquín, también está detenido en la cárcel. Líderes políticos, líderes cívicos, líderes empresariales, periodistas, el bloguero y cronista deportivo Miguel Mora, líderes campesinos, líderes estudiantiles. Es decir, el régimen descabezó, número uno, la competencia política. Aquellos que podían ser contendientes como candidatos presidenciales o candidatos a diputados. Y número dos, las redes de organización cívica, política, de resistencia que existían en Nicaragua a pesar del Estado policial. En este nuevo contexto se lanzó también una campaña de criminalización a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirige mi hermana Cristiana, que está bajo arresto domiciliar, a quien le abrieron un proceso por presunto lavado de dinero, por promover la libertad de prensa y apoyar a los medios independientes. Eso ha derivado en un proceso de criminalización más amplio, en el que más de 60 personas han sido citadas a la fiscalía para ser investigados por esa relación con esta fundación. La mayoría de las investigaciones no tienen nada que ver con esa relación, tienen que ver con la manera en cómo se hace periodismo. Nosotros publicamos recientemente, un colega nuestro que fue citado a la fiscalía y hace un relato de realmente de qué es lo que lo interroga el fiscal. El fiscal le interroga sobre cómo se hace periodismo. Eso está criminalizado en este momento en el país. Y eso ha provocado una nueva ola de exilio. Hay más de 25 periodistas exiliados y a pesar de eso se sigue haciendo periodismo. Pues yo lo defino como un periodismo de resistencia, que es lo que hay hoy en Nicaragua. Muchísimas gracias, Carlos, por este panorama tan detallado de lo que está pasando en tu país. Me parece muy interesante y creo que ambos han hecho una descripción de cómo la situación evoluciona de lo que podría describirse como una protodictadura o una democracia de baja calidad, de pronto se convierte en una dictadura abierta. Me recuerda la famosa historia de la rana. Cuando tú echas una rana en un caldero con agua caliente, la rana salta y sale huyendo. Pero si echas a la rana con agua fría y le pones fuego, la rana se va cocinando lentamente porque el agua va cambiando. El proceso ha sido así porque en el caso Miguel Enrique de Venezuela, efectivamente hay un quiebre claro entre la política de Chávez con los medios y el control de la radio y televisión, pero no tocó los medios escritos. Los medios escritos empezaron a ser acosados a partir de Maduro. ¿Tú coincides con esta visión o no? Bueno, es que los medios radioeléctricos eran concesión, entonces fue fácil cambiando las leyes, pero eso no quiere decir que no había agresiones a los medios impresos, juicios, agresiones de los colectivos, en fin, no acceso a la fuente, la represión tributaria administrativa, la publicidad, pues no había publicidad oficial, y ese tipo de cosas. Entonces, no es que empezaron con todos los medios, pero la ruptura más rápida fue con la televisión, porque era más fácil, era las concesiones. Después, cuando televisión y radio, entonces van con los medios impresos de una manera más sistemática, hasta el final acabar con todo, que es lo que han hecho. Es el largo plazo, es el largo plazo del modelo cubano. Pero y luego no priorizaron a la hora de la televisión por nada, sino porque era más fácil. Y luego ha mencionado una cosa, Carlos, pero que también es real en el caso venezolano, el copamiento del Poder Judicial, la utilización del Poder Judicial como aliado de los intereses del mandamás. Eso en Venezuela está claro. Han tomado las instituciones judiciales y las han copado. ¿En Nicaragua es exactamente así? Mira, en Nicaragua está copado todo el Estado, pero no solo eso, han desmantelado a las organizaciones de derechos humanos. Cuando nosotros teníamos crisis en el pasado, nosotros no recurríamos
a la Corte Suprema ni a la Fiscalía. Alguna vez lo habremos hecho para llenar un trámite, pero recurríamos al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil. Alguna vez yo fui al arzobispado a hablar con el cardenal Brenes y a brindarle información confidencial para proteger a periodistas en caso de que hubiera alguna represalia sobre denuncias que íbamos a hacer. Bueno, hoy esa organización que mencioné fue despojada de su personería jurídica. Es ilegal de acuerdo a las reglas del régimen. Y la iglesia también está perseguida. Hay un obispo en el exilio, el obispo Silvio Báez. De manera que sí, no hay espacios estatales, pero además de eso, los de la sociedad civil están perseguidos y están criminalizados. Y tanto en Nicaragua, este lunes se conocieron nuevas sanciones precisamente contra los hijos de Ortega y de Murillo. Y sobre todo, Miguel Enrique, también en Venezuela hay determinados personajes del régimen sancionados por la Unión Europea, por Estados Unidos, etc. ¿Creéis que las sanciones unipersonales tienen alguna utilidad? Miguel Enrique, empieza tú, por favor. Yo creo que sí, absolutamente sí, porque estos no son unos modelos, esto no es la dictadura del proletariado, no es el comunismo del principio del siglo XX, esto es otra cosa. Esto es un régimen que estatiza, que hace desaparecer el sector privado, pero los que dirigen el poder se vuelven multimillonarios. O sea, es una cosa bizarra. Se vuelven una gente que tiene unas fortunas inmensas, mayores que las que tenían los dictadores tradicionales. Entonces el problema de ellos es cómo lo van a gastar. Si les ponen sanciones en las cuales ellos no pueden gastar su dinero, eso les crea unos problemas muy graves. Fíjate que ahora van a hacer una negociación, empieza una negociación el viernes en México con unos personeros de Maduro y unos de algún sector de la oposición. Y el objetivo primordial de Maduro es que le levanten las sanciones, porque una gente que tiene 400 millones de dólares está en unos bancos que no le funcionan muy bien, un banco en China, un banco en la India, un banco en Bielorrusia. Ellos quieren gastar el dinero en Estados Unidos, en Europa, y no pueden moverlo para ninguna parte. Entonces las sanciones de tipo personal son un problema, porque además le sancionan a la familia, a los hijos. Entonces les crea un problema familiar. Son multimillonarios, pero están recluidos en Venezuela y no pueden hacer nada ni con el dinero ni para viajar. Entonces las sanciones son importantes cuando son a título personal, que es más que lo otro, porque lo otro es que la DEA los persigue porque tienen negocios con el narcotráfico. Bueno, pero eso también, pero eso no tiene nada que ver con cuestiones políticas. Las sanciones tienen que ver con cosas políticas. Claro. Entonces, sí creo que inclusive los Estados Unidos tiene muchos sancionados, Europa no tiene muchos, y hay mucha gente que quiere presionar a Europa para que aumente el número de sancionados y que además sancione a las familias, porque las familias que viven en Europa, muchos tienen a los hijos estudiando en la universidad, viviendo con grandes lujos, bueno, que también ellos sean parte de este esquema de sanciones. Eso es muy importante. Carlos, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Mire, en Nicaragua han sido sancionados más de 27 altos funcionarios del régimen, entre ellos la propia vicepresidenta de la República, la señora Murillo, algunos de sus hijos, pero también el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda, diputados, policías responsables de la represión. Tiene un importante impacto político, sobre todo de simbolismo, porque es un mensaje a la sociedad de que no se está sancionando ni al pueblo de Nicaragua ni a la economía nicaragüense en general, sino a los responsables de la represión, de las violaciones a los derechos humanos y del desmantelamiento de la democracia. Y sin embargo, el efecto real es menor que el que tienen las sanciones que van dirigidas a las empresas del régimen. Empresas como, por ejemplo, la distribuidora de gasolineras y petróleos DNP Petronic, o la empresa Albaniza, o la empresa Caruna, todas aquellas que se crearon cobijadas detrás de el mayor acto de corrupción de la historia de Nicaragua, que ha sido el traspaso de los fondos de la cooperación venezolana a ese sistema opaco
cuasi estatal, pero fundamentalmente familiar y partidario que manejan los Ortega Murillo. Cuando sancionaron al Banco Corporativo, que es el banco que ellos crearon para manejar sus propios negocios, eso tuvo un enorme impacto, así como estas otras empresas. Y la segunda cosa que es importante es la coordinación multilateral que se está promoviendo y que no solamente son sanciones promovidas por antes la administración Trump, también las impone como Estado el gobierno de Canadá o el gobierno de Gran Bretaña y la Unión Europea, de manera que Ortega no puede invocar y decir que aquí se está reviviendo el conflicto que existió en los años 80 entre el gobierno de Reagan y la revolución nicaragüense. Primero, porque no hay revolución en Nicaragua, lo que hay es un gobierno corrupto, y en segundo lugar, porque lo que hay es un reclamo de varios estados y de la Unión Europea frente a la crisis humanitaria y la crisis de democracia y derechos humanos que hay en el país. Hay una pregunta del público que guarda relación cercana con esto que hemos estado hablando. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por los organismos internacionales especializados en derechos humanos respecto a la libertad de prensa, tanto en Nicaragua como en Venezuela, y cuál ha sido su impacto efectivo? Miguel Enrique. Bueno, todas las organizaciones que se ocupan de libertad de prensa se han pronunciado con respecto a Venezuela y a Nicaragua muy contundentemente, ya sea la Sociedad Interamericana de Prensa, ya sea la World Association of Newspapers, ya sea la de los periodistas, todas estas asociaciones de periodistas, inclusive en el caso de Venezuela, en las denuncias ante la Corte Penal Internacional, pues han incluido temas y inclusive con la Bachelet, o sea, todo lo que es o sea, porque es un tema que es tan obvio que todo lo que tiene que ver con libertad de expresión ha sido condenada por todas las organizaciones. El problema es cuál es el efecto de esas condenas. O sea, cuál es el efecto. Por ejemplo, la CIDH, la Corte Interamericana, en el caso de Radio Caracas Televisión, la Corte Interamericana tiene un dictamen. Devuélvanle su canal a Marcel Granier, y ese dictamen no lo toma. O sea, es como diciendo, bueno, vamos a esperar que venga otro gobierno y le devuelven su canal. Pero todas las instancias que tienen que ver con libertad de expresión en el mundo, que lo que pasa es que no son vinculantes, han tomado posiciones muy radicales con respecto a la libertad de expresión en Venezuela y lo están tomando con respecto a Nicaragua. ¿Y su impacto efectivo, Miguel Enrique? El impacto es solamente mediático. Yeah. No hay todo efectivo porque en el caso de Venezuela ellos no hacen que eso sea vinculante, simplemente los denuncian, dicen que no, que instrumentos del imperialismo, cualquiera de esos argumentos que ellos utilizan para descalificar, pero no tiene verdaderas consecuencias específicas. Carlos. Yo coincido plenamente con Miguel Enrique. En nuestro caso, igual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIP, el CPJ, Naciones Unidas, se han pronunciado de manera sistemática, pero bueno, una medida cautelar para proteger periodistas o un caso que esté en la CIDH que va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que estamos promoviendo varios medios que hemos sido agredidos, censurados y atacados, pues eso no tiene un impacto directo, simplemente no frena la represión del régimen. El impacto real es político, es a nivel de la solidaridad, es en el acompañamiento, es de sentirnos que no estamos solos y que hay redes de apoyo para los periodistas pues, nicaragüenses, venezolanos. Yo creo que es muy importante, además de eso, la cobertura. Y siempre lo digo a las redes de periodistas, es importante cubrir estas crisis porque hay una tendencia a la normalización de la violencia. Y bueno, y los regímenes se sostienen durante un tiempo a veces prolongado en el poder y es importante que la prensa pueda contar estas historias, que las pueda contar de primera mano visitando Venezuela, visitando Nicaragua, visitando Cuba o de otra manera. Pero la atención de la prensa es fundamental. ¿Por qué lo digo? Mire, en la crisis de Nicaragua hoy encontramos casos como el de México y Argentina, que dice que se abstienen de pronunciarse sobre esta crisis por las razones, por las diferencias que puedan tener con el secretario general de la OEA, diferentes situaciones. En Centroamérica, Honduras y Belice igual se abstienen
de no condenar las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que la prensa de esos países y la prensa internacional tiene un rol muy importante en ejercer presión para cercar a estos gobiernos dictatoriales y ejercer realmente un aislamiento que se traduzca en otro tipo de acciones políticas. Me gustaría saber cuál, no sé si hemos perdido a Miguel Enrique o está por ahí. ¿Estás ahí? Sí, sí. Me gustaría saber, y sobre todo me interesa mucho la experiencia de ambos, porque ambos han dado el paso de lo analógico a lo digital, casi por culpa del desafío político que se les ha planteado, el desafío democrático que se les ha planteado. La llegada de las redes sociales, la llegada del mundo de Internet, ¿facilita las cosas para luchar contra una dictadura o las complica? Bueno, las redes sociales, la Internet es una bendición, porque si no hubiera Internet, ellos con cerrar los medios tradicionales silencian todo, pero es que Internet no lo pueden silenciar. Ajá. Pueden bloquear páginas web, pero existe Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no lo pueden bloquear. Entonces reprimen a la gente, pero no pueden decir, vamos a quitar este tweet de aquí. Eso no puede ser. Entonces, las redes sociales han sido importantísimas. Inclusive nosotros hemos desarrollado unos mecanismos fundacionales para formar a la gente en la denuncia a través de las redes sociales, y hemos dado seminarios no solamente en Venezuela, sino también en otros países, incluido en Nicaragua. Entonces, eso es fundamental. Si no fuera por las redes sociales, la gente no se enteraría de muchas cosas. Yo estoy seguro que toda esta protesta que hubo en Cuba se dio porque los cubanos tienen acceso a redes sociales, y los gobiernos no pueden, este tipo de gobiernos no pueden evitar que la gente conozca las cosas. Porque una situación es distinta cuando aparece Internet, pero la dictadura está desde antes, como el caso de Corea del Norte, o en el caso de Cuba, pero Cuba tuvieron que abrir, donde ellos saben cómo cerrar aquello, pero cuando las redes sociales están, Internet está ahí, entonces y entra este sistema autoritario, ya no lo pueden evitar. De hecho, que yo creo que uno de los logros que podría tener la sociedad a nivel mundial es cuando el acceso a Internet sea satelital y sea universal. Ahí yo no sé qué irán a hacer, porque ahí no van a poder bloquear a nadie. Ahí todo el mundo se va a meter por todos lados. Ahora ellos bloquean por los servicios telefónicos, pero el día que eso sea todo satelital no van a poder bloquear a nadie. Y eso es muy importante. Carlos. Yo creo que hay varias dimensiones. Una es el empoderamiento ciudadano, cuando la gente sale a protestar y sale a denunciar agresiones o a documentar la resistencia, pues va armado con su teléfono celular. Sin esa movilización de la gente, para nosotros como medios de comunicación pequeños, que no tenemos quizás una presencia de reporteros en todo el país, habría sido imposible cubrir un estallido social de la dimensión del que se produjo en Nicaragua. Es decir, hay una alianza tácita entre ciudadanos y periodistas. Es cierto que en el camino eso está lleno de ruido y que las redes sociales no son patrimonio ni propiedad de nadie y que son utilizadas de unas y otras formas. Pero yo diría que la tendencia fundamental sigue siendo a favorecer a la ciudadanía. Y por el otro lado, como canal de difusión para los medios de comunicación en condiciones de censura y de persecución, bueno, son imprescindibles. Yo no sé qué haríamos nosotros. El canal de YouTube que nosotros teníamos cuando éramos un medio con acceso a la televisión tenía 20,000 suscriptores, hoy tiene casi 300,000. No estamos en la televisión abierta y en el cable, pero sí llegamos a una audiencia a través de esos mecanismos. No compensa haber sido sacado, digamos, de los canales tradicionales, pero sin embargo, yo creo que es fundamental. Precisamente por eso en Nicaragua el gobierno inventó esa ley de ciberdelitos que está dirigida específicamente a los blogueros, está dirigida a los ciudadanos que utilizan redes sociales y fabricaron el presunto delito de información falsa para criminalizar ese tipo de acciones.
Hay otra pregunta de Felipe Bamondes. Yo creo que la pregunta tiene una conclusión un poco triste. Dice, Venezuela, Nicaragua, Cuba, con idéntico proceder en coartar las libertades de expresión, tienen en común que el régimen es sostenido por las Fuerzas Armadas y es ese factor lo que parece hacer inútiles las gestiones de organismos internacionales, independientemente de si son políticos o judiciales. Mientras esto se mantenga, poco puede cambiar. Y pregunta Felipe, ¿es correcto mi diagnóstico? ¿Qué le decimos, Miguel Enrique? Bueno, es correcto y no es correcto. Evidentemente que un régimen como el de Maduro está apoyado en las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas no son un ente monolítico. En Venezuela ha habido 8 rebeliones militares en los últimos 13 años, 3 años, y hay 200 oficiales presos. Entonces, los militares son parte de la resistencia, no es algo distinto a la resistencia. Entonces, el hecho de que hagan un régimen apoyado en militares es significativo, pero no siempre los militares están con ellos. Y en América Latina sabemos cómo funciona eso con los militares. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Cuando hablamos por ejemplo, de Venezuela, la resistencia no es solamente los partidos políticos que aparecen en la palestra. Hay una cantidad de partidos políticos y líderes, y están todos divididos, y uno dice una cosa y dicen otra, pero están allá, por lo menos están allá. Son oposición y están allá. No tienen digamos, no tienen mucha fuerza en la base, pero están allá. Pero es que además de eso existe una resistencia. El año pasado en Venezuela hubo 9.200 protestas populares. Eso es una barbaridad. Son populares que no están integradas a la oposición partidista, pero son protestas. Algunas pequeñas, otras más, o sea, pero son protestas. Y además ha habido 8 rebeliones militares en 3 años. Y hay 200 militares presos. O sea, cuando hablamos de la oposición, no podemos referirnos solamente a unos dirigentes políticos institucionales, independientemente que son muy valiosos y todo, pero la oposición es mucho más grande que eso. Y si a eso le sumamos la popularidad de Maduro, que tiene un rechazo del 80%, pues vemos un país que en cualquier cosa puede ocurrir alguna ruptura de cambio, porque es muy grande la oposición y es muy poco el apoyo que ellos tienen. Entonces, ellos tienen un apoyo represivo, ¿cómo no? Tienen instrumentos represivos, pero en la práctica es un equilibrio en Estado. Carlos. En el caso de Nicaragua, es importante precisar que la principal fuerza represiva que ejecutó las matanzas en abril, mayo, junio, julio de 2018 no fue el ejército, fue la policía y las bandas irregulares paramilitares que fueron creadas por el régimen precisamente para apoyar a la policía o para ejecutar esos crímenes de esa manera, que el ejército se negó a desarmar. De acuerdo a la ley de Nicaragua no pueden haber 2 ejércitos. Bueno, pero el jefe de los paramilitares es el propio presidente de la República, Daniel Ortega. La colaboración del ejército ha sido de complicidad, en labores de inteligencia, en facilitar armas y precisamente en negarse a desarmar al cuerpo irregular de paramilitares. Hay una cooptación total de la cúpula del ejército, al grado de que el jefe del ejército de Nicaragua y el de la policía han sido reelegidos de manera indefinida, igual que Ortega se reelige a los mandos de las Fuerzas Armadas. Ahí hay un negocio político, son militares empresarios. Hay una inversión económica del régimen para mantener la cohesión. ¿Cuánto de esta cohesión está relacionado con ideología o con intereses políticos o solamente por temor, por miedo, que se van a ir todos en el mismo hoyo o por intereses económicos? Es una cosa bastante compleja. Definitivamente son parte fundamental del problema, esa colusión que hay digamos, de la clase policial, militar y los grupos paramilitares con el régimen. Ustedes hemos sido convocados por Libertad y Desarrollo, un think tank chileno. Chile está ahora en un proceso en el que está escribiendo o elaborando un texto constitucional nuevo. A mí, en el transcurso de esto, coincidió con la campaña presidencial para las elecciones de fin de año. Uno de los precandidatos, el precandidato comunista Daniel Jadwe, sacó a la palestra el tema de la posibilidad de intervenir desde el Estado a los medios de comunicación.
esto ha quedado ahí y aunque Jadwe no ha seguido adelante con su candidatura porque perdió en una primaria, el tema ha quedado, la pelota está botando en la portería. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué recomendarían de cara a la redacción de un texto constitucional para enmarcar la libertad de expresión? ¿Y qué les parecería preocupante? Miguel Enrique, por seguir con el orden que teníamos. Bueno, el tema es más complicado porque todos estos populismos autoritarios, todo este nuevo esquema de ruptura, que no es sino la toma del poder indefinido por unos populistas que quieren permanecer en el poder y que se apoyan en el resentimiento y en las promesas absolutamente imposibles de cumplir. Es como el nuevo modelo de poder de la izquierda en general, distinto al que tenían tradicionalmente, que era la dictadura del proletariado o el fascismo o ese tipo de cosas. Entonces, han creado un mecanismo que tiene unos orígenes históricos interesantes, que tienen que ver con las reformas constitucionales, la utilización de la Constitución para dinamitar los valores de la democracia. Y en eso han sido expertos esta gente de Podemos, de la Universidad de Valencia, que son asesores en todas partes, y que además han sido todos estos magistrados de las Cortes Supremas, han estado haciendo posgrados de estos países latinoamericanos en las universidades españolas y han estado bajo la influencia de estos individuos. Es un mecanismo distinto, es un mecanismo en el cual es la ruptura a través, la ruptura legal. No es la ruptura por la ruptura, no es la dictadura del proletariado. Rompemos con todo e instauramos nuestro régimen. No, es la utilización de las constituciones, la utilización de las constituciones y de las reglas constitucionales y de las leyes para dinamitar lo que dije antes, dinamitar los fundamentos. Entonces, claro, las constituciones, la constitución que hizo Chávez en Venezuela en el 99, la libertad de expresión se respeta, los textos están ahí, todo se respeta. Son unas constituciones muy modernas, pero cuando vamos a las pequeñas, entonces el problema no es la constitución, el problema es cómo se nombran a los magistrados. Entonces se nombran a los magistrados, los nombra el régimen, y los nombres de los magistrados hacen sus dictámenes como les da la gana, no tiene nada que ver con lo que está en la Constitución. Entonces, hacen unas reformas constitucionales que en el fondo el problema no es la reforma constitucional, el problema es cómo se eligen a los magistrados. Y al elegir unos magistrados de acuerdo al régimen, entonces esos magistrados cambian todo y hacen lo que les da la gana, según el régimen. Entonces, esta fiebre del constitucionalismo es igual es lo que está planteando en Perú, igual lo que plantean en otras partes. El problema de América Latina es más grave de lo que la gente piensa, porque es una izquierda, entre comillas, porque no es tan izquierda en el sentido de que el objetivo es mantenerse en el poder, acabar con el sector privado, pero hay una cúpula que a través de la corrupción se eterniza y logra unas fortunas increíbles y crean más pobreza y crean más represión y más dominación. Y entonces utilizan esta cuestión constitucional. Entonces es un problema grave que la gente no termina de analizar, y en América Latina son casi todos los países, queda muy poco, y vemos cómo Lula, que puede regresar otra vez, se radicaliza, cómo Fernández en Argentina se está radicalizando, cómo AMLO, que empezó, digamos, un poco más moderado, se va radicalizando, y están los países que van cayendo. O sea, América Latina es realmente se puede convertir en el continente rojo en un momento determinado. Carlos. Es difícil opinar sobre ese debate en el contexto de Chile y en el contexto de otros países latinoamericanos, estando nosotros en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba, porque realmente nosotros estamos en la prehistoria, es decir, aquí la democracia fue
fue desmantelada totalmente. No existe nada parecido a lo que en sus países se reconoce como Estado de Derecho y garantías básicas. Y entonces, si me preguntan a mí, pues yo lo que quisiera es que aquí hubiera un Estado de Derecho básico. Eso es potente, eso tiene una fuerza y una fortaleza para defender la libertad de prensa y los derechos ciudadanos tan inmensa que solo se puede apreciar cuando se pierde totalmente y nosotros no la tenemos. ¿Qué más quisiéramos nosotros que eso? Bueno, y la autorregulación de la prensa. Y yo sí, yo soy partidario de la existencia de medios públicos, de medios regulados, medios públicos que le rindan cuentas a la ciudadanía, que no sean de partidos ni de gobierno. Pero es que nosotros estamos lejos de la posibilidad de soñar, de pensar en regresar a algo parecido a eso. Una vez que estemos posiblemente habiendo recuperado esos derechos, vamos a querer más y vamos a entrar posiblemente a tener una mayor visión sobre de qué manera perfeccionar los mecanismos democráticos de una sociedad en la que se pueda, digamos, mantener esa coherencia pues, entre la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero a como estamos hoy, solo quisiera volver a tener algo de las libertades que tuvimos antes. Estamos ya terminando, quedan 3 minutos, y he dicho antes que ustedes representan a 2 grandes dinastías periodísticas de América Latina. Yo creo que ustedes desde que eran pequeñitos y estaban cenando o asistiendo a las reuniones familiares con sus padres, han visto que tanto sus padres, Pedro Joaquín en tu caso, Miguel en el tuyo, Miguel Enrique, pero Enrique Vizcarrondo también, probablemente tus abuelos, se enfrentaron a desafíos contra la libertad, tuvieron que reunir el valor para hacer frente a desafíos contra la libertad. Y yo quiero preguntarles, con la perspectiva que le dan los años y el haber tenido esa experiencia ya desde pequeños, de familias que han estado implicadas en la lucha por la libertad y los derechos de las civiles de las personas, quiero que me digan con la mano en el corazón si este desafío es el peor de todos. Miguel. Claro que es el peor de todo. Nosotros vivimos, bueno, yo no lo viví, era muy pequeño. Pero tu abuelo sí, la dictadura de Jiménez. Exacto. Y la dictadura de Pérez Jiménez, había un sistema distinto, que es el sistema de la censura previa. Con la censura previa todo el mundo puede convivir a política, porque la censura previa es que te ponen un censor en el periódico o en la radio y todo lo que va a salir, el censor dice esto sale, esto no sale. Entonces, no hay manera de hacer un periodismo antidictadura, porque con un crayón rojo lo que no debe salir. Estos no hacen eso, estos hacen retaliación posterior. Esto te dice, según la Constitución, hay plena libertad de expresión. Publica lo que te da la gana. Y cuando tú publicas lo que te da la gana, empieza la retaliación posterior. Entonces es mucho más complicado. Y claro, en el caso de este régimen que quiere acabar con la libertad de expresión en el largo plazo, la hegemonía comunicacional, bueno, la cosa es todavía todavía peor, porque ellos quieren como objetivo destruirte, hacerte desaparecer. Entonces, por supuesto, esta es la peor de todas, porque las dictaduras tradicionales eran regímenes de excepción. Ellos simplemente te reprimían porque no estabas de acuerdo con ellos, porque te consideraban enemigo, o te hacían censura previa con el medio, pero no era una estrategia final, no eran regímenes que decían nosotros vamos a durar toda la vida en el poder y hay que acabar con los medios, y vamos a acabarlo más rápido, más lento, pero vamos a acabar con los medios. Entonces es muy distinto eso que lo que había con las dictaduras tradicionales bananeras. Carlos. Es difícil hacer la comparación y la ponderación, sobre todo desde el punto de vista personal, y lo digo porque mi padre fue asesinado por sicarios de la dictadura de Somoza en 1978, y yo no quisiera eximir a ese régimen de una acción que no solamente pues, nos arrebató a mi padre, nos arrebató al gran periodista del siglo XX en Nicaragua y también en América Latina. Y sin embargo, tengo que decir que el régimen actual es igual que el de Somoza en su crueldad y también tiene otras dimensiones totalitarias que van más allá en lo que respecta, digamos, a las amenazas para las libertades, para la libertad de prensa y para la libertad de expresión. Mi padre estuvo exiliado aquí en Costa Rica cuando yo era un niño en el año 57. Yo he tenido que estar exiliado aquí 2 veces ahora.
y sin embargo se sigue resistiendo en la prensa. Para mí eso es lo más importante, pues, ese legado de ese compromiso de que no estamos solos. La libertad de prensa, la libertad de expresión no es patrimonio nuestro, son derechos constitucionales, son derechos de los ciudadanos, y yo solamente me siento con el incentivo de que estoy libre, no estoy silenciado. Hay muchas personas en la cárcel en mi patria y quiero hacer periodismo para eso, y quiero hacer periodismo para contar cómo se cambia de manera pacífica una dictadura en Nicaragua. Estoy seguro que ese día va a llegar y quiero estar ahí. Ahora, los niveles de crueldad y de represión que estamos viviendo no tienen comparación posiblemente con otros momentos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Emocionante tus palabras, igual las tuyas, Miguel Enrique. Ha sido un honor estar con ustedes dos. Tengo que dar las gracias a Libertad y Desarrollo, y creo que ha sido un ejercicio, bueno, de reforzamiento y de reafirmación en los valores de los que creemos que los países prosperan en libertad, y que sobre todo pensamos no solo en la nuestra, sino en la libertad de los demás. Te dejo, Betina, en tus manos el foro. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Carlos, Miguel Enrique. Y bueno, esperamos poder juntarnos nuevamente a conversar sobre estos temas, ojalá en un mejor escenario tanto para Nicaragua como también para Venezuela. Así que estamos en contacto y muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, John.